Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Ángel René López Solís. Soy estudiante de la carrera de técnico en producción agrícola en la Universidad de San Carlos de Guatemala y en esta oportunidad me corresponde compartirles un tema muy interesante que es la entomología. ¿Qué es la entomología? Bueno, la entomología básicamente es el estudio de los insectos. Esta ciencia aborda el estudio de todo lo que corresponde a los insectos, ya sea su morfología, su fisiología, la bioquímica de estos, como también la reproducción. La entomología también estudia aquellos factores que determinan cambios en la población de los insectos. También dicta normas de cómo clasificar a los insectos. Se dice que el padre o el pionero de esta ciencia es William Kirby, con la publicación en el siglo XVI de una enciclopedia llamada Introducción a la Entomología. Y ahora, ¿qué son los insectos? Los insectos son organismos, son animales invertebrados pertenecientes al grupo o al filum Arthropoda. Este grupo, este filum, se caracteriza por que los individuos tienen patas articuladas, tienen un exoesqueleto y los insectos se diferencian de los demás artrópodos eh, con el número de sus patas que corresponde a 3 pares. También tienen un cuerpo segmentado que corresponde a la cabeza, tórax y el abdomen. Tienen un par de antenas y 1 o 2 pares de alas. Los insectos constituyen 2 tercios de las especies que constituyen en todo el planeta por su alta diversificación a lo largo del tiempo. Eh, Estos insectos algunas veces pueden ser benéficos, algunas veces no. Tal es el tema de la plaga, que después verán lo que esto significa. Algunas características morfológicas de estos organismos, como se puede observar, es que tienen un exoesqueleto. Su cuerpo está dividido en 3 segmentos o tagmas, que serían cabeza, tórax y abdomen. Tienen 3 pares de patas, un par de antenas y también tienen 1 o 2 pares de alas. Eso es lo que lo diferencia de los demás artrópodos. Los insectos surgieron en la era paleozoica, en el periodo carbonífero, aproximadamente hace unos 345 millones de años, en donde surge el ancestro de lo que ahora conocemos como la libélula. Se dice que esta especie tenía una envergadura alar de 1 metro. Esto significa que era sumamente grande. Prueba de esto son los fósiles encontrados y, como podemos ver, es muy semejante a las libélulas de hoy en día. También podemos observar un ancestro entre avispa y hormiga, conocido como Esfecomirma. Esto nos muestra entonces que los insectos han habitado esta tierra desde ya hace muchos años. Por ello han evolucionado y se han diversificado en gran manera,
por eso el gran número de especies que hoy en día habitan en el planeta. Su diversidad biológica es sumamente grande, ya que hasta el momento se han descrito aproximadamente 1.4 millones de especies, teniendo en cuenta que nos faltaría clasificar muchas otras. Estos organismos pasan por un periodo de metamorfosis que corresponde específicamente al cambio de forma a través del desarrollo. En los insectos existe diferencia en cuanto a su metamorfosis, en los cuales podemos encontrar los insectos hemimetábolos, en el que sus estados de metamorfosis serían huevo, ninfa y adulto. Y también podemos encontrar los holometábolos, los cuales sus estados o su ciclo biológico sería huevo, larva, pupa y adulto. También existen algunos insectos que no sufren metamorfosis, conocidos como ametábolos. En estos insectos, el único cambio que se puede observar es el de su tamaño, que lo hace de una forma progresiva o gradual. La ventaja que tienen los insectos holometábolos sobre los demás es que estos en su estado larvario tienen una alimentación diferente que en su estado adulto. Esto quiere decir que algunas veces en algunos insectos en su estado larvario son depredadores y en su etapa adulta son polinizadores, y esto les permitió colonizar más espacios, haciendo que su diversidad sea mayor. Y tal es el caso de los del orden Coleóptera. ¿Por qué son exitosos evolutivamente los insectos? Como les vuelvo a mencionar, el grupo de los coleópteros es el que más se diversificó entre los insectos, lo que conocemos como ronrones, escarabajos, entre otros. Este grupo prácticamente abarca el 38% de lo que corresponde a la diversidad insectil. El hecho de ser de una talla pequeña les permitió colonizar espacios que aún estaban desalojados, en donde otros seres no habían podido llegar. Muchos son alados, por lo que también les permitió alejarse o llegar a otros lugares. La metamorfosis, como ya se los había explicado, corresponde a su ciclo biológico, en donde siendo larvas, estos ocuparían unos espacios y siendo ya adultos ocuparían otros espacios más. Un ciclo de vida corto que podría ser mes y medio, también una alta fecundidad, lo que les permite que existan muchos huevos que puedan llegar al estado adulto. También está el mimetismo y la alta tasa de especiación, como ya les había mencionado. La diversidad de estos organismos es bastante alta y una dieta muy variada. Vamos a encontrar grupos de insectos que están organizados para su mejor estudio, como es el grupo de los coleópteros, que básicamente se caracteriza por tener alas en forma de estuche. Su primer par de alas es solamente para protección y el segundo le sirve para emprender el vuelo. En este grupo podemos encontrar a los que comúnmente los conocemos como ronrones o escarabajos. También están las mariquitas.
El orden Hymenoptera, donde encontramos a las abejas, avispas y también las hormigas. El grupo de dípteras, que estos tienen 2 alas, los grupos anteriores tienen 4, y aquí podemos encontrar a las moscas, los zancudos y también los mosquitos. El orden Hemiptera básicamente tiene que ver que la primera parte del ala, no es este el caso preciso, pero encontramos que la primera mitad es más dura que el resto del ala. Aquí podemos encontrar las chinches o las cochinillas. En el grupo de lepidópteras encontramos a lo que corresponde a alas con escamas, como las mariposas o las polillas. Lo que corresponde a Optóptera son alas rectas. Aquí podemos encontrar a los grillos, los saltamontes, los famosos chapulines. También el orden Megalóptera, que corresponde a los de alas grandes. Encontramos a unos organismos que comúnmente le dicen patudos, y también otros órdenes donde podemos encontrar a los trips, las cucarachas, las libélulas, antirreligiosas, en fin, un grupo muy grande. En esta parte vamos a hablar sobre la relación que existe entre los insectos y el hombre. Como ya lo habíamos dicho, hay descritas aproximadamente 1.400.000 especies de insectos, de las cuales apenas el 1% afecta al hombre, por lo que existen muchos insectos benéficos. Algunos nos servirían como alimento por su alto contenido de proteína, que sería hasta un 70%, mucho mayor de lo que se considera con el ganado vacuno. También podemos mencionar a las abejas, en este caso Apis mellifera, la que nos sirve en la apicultura para poder producir, aparte de la miel, también el polen, la cera, jalea real, el propóleo, estos muy exigidos en la industria. También podemos mencionar al gusano de seda, una especie que se llama Bombyx mori, que es una polilla de la familia Bombycidae. Bueno, esta polilla en su estado larvario construye a base de una fibra su capullo, y con esta fibra se construyen los hilos para la seda, y generalmente para esto se utiliza esta larva de polilla para la producción de esta seda. En lo que corresponde a la agricultura, podemos mencionar la polinización. Cuando hablamos de polinización, a veces solo pensamos en la abeja Apis mellifera, y prácticamente no solo esta especie es la que poliniza. Existen muchas especies de abeja que de alguna u otra forma ayudan a este proceso de polinización en las plantas, también como otras especies de insectos, como algunos del orden Coleoptera, algunas moscas que ayudan a polinizar la vainilla, la orquídea de la vainilla, en fin, muchos insectos. El néctar producido por las flores es el atrayente para los insectos,
los cuales llegan, eh, succionan este néctar y de una forma involuntaria pasan el polen que se encuentra en las anteras y lo introducen en el pistilo de la misma flor, o ya sería en otra. Así que no solamente la Apis mellifera es la única que ayuda a la polinización, aunque de hecho esta es el principal agente polinizador en un ecosistema, por lo que se cree que es una especie importantísima para la vida en el planeta Tierra. Así que hay que cuidarlas. También encontramos algunos insectos desde un punto de vista como bioindicadores de la salud ecológica de los ecosistemas. Estos insectos tienen su taxonomía muy estable. Esto quiere decir que con la identificación de estos, o sea, con la presencia o ausencia de ellos, podemos determinar qué tan perturbado o intervenido está un ecosistema. Tal es el caso de las hormigas, mariposas polías o escarabajos estercoleros. Otros insectos importantes en la agroindustria serían los depredadores y parasitoides. Estos nos ayudan para tener un control biológico sobre algunas plagas, como por ejemplo las mariquitas de esta familia Coccinilidae, que nos ayudan a controlar áfidos. También tenemos algunas moscas de la familia Syrphidae, que en su estado larvario son depredadores de cochinillas. Asimismo también tenemos a este coleóptero de la familia Histeridae, que se alimenta de las larvas del picudo Rhynchophorus palmarum. Este es el caso de los depredadores, pero también están los parasitoides. Estas especies ovipositan en las larvas de otras especies y dentro de estas se desarrollan los huevos, pudiendo salir ya en un estado adulto, como en el caso de las avispas Calcididae, también los bracónidos o simplemente muchas especies de moscas parasitoides. Otros insectos que hay que destacar tienen importancia económica en los cultivos. Los insectos asociados a pérdidas económicas en cultivos agrícolas, los llamados plagas. Vamos a definir como plaga a aquel grupo o al gran número de organismos de una especie que va a atacar a nuestro cultivo. No podemos decir o no podemos llamarle plaga a un solo insecto, ni tampoco serán plagas aquel grupo de insectos que estén hospedados en nuestro cultivo y que no vayan a tener ninguna influencia o no le vayan a causar daño a este mismo. Así que tiene que ser un grupo de insectos que en realidad causen daños o pérdidas económicas en nuestro cultivo. Entonces así podemos saber cuál en realidad será una verdadera plaga en nuestro cultivo. Así que ya tenemos entendido lo que en realidad es una plaga. Y para hacer frente a estos insectos y el daño que causan, tenemos algunas opciones. Tales serían los agroquímicos, como los insecticidas, acaricidas, entre otros. Pero también tenemos otra opción, que sería un control biológico.
¿Y qué es un control biológico? Significa atacar este organismo, esta plaga, estos individuos con otro organismo vivo. En este caso serían los insectos, algunos insectos benéficos, insectos depredadores, y también tenemos algunos insectos parasitoides. Y al utilizar estos insectos como controladores biológicos, dejaríamos de utilizar estos químicos, haciendo de el trabajo en la agricultura más ecológica, de alguna forma cuidar el ambiente, cuidar nuestros suelos y por ende cuidar la salud del ser humano. A continuación les mostraré algunos ejemplos de estos insectos que son controladores biológicos. El control biológico se define como el uso de organismos benéficos contra aquellos que causan daño. Reduce poblaciones de plaga a una proporción que no cause un daño económico. La avispa Encarsia formosa es utilizada para controlar la mosca blanca. Utiliza varias especies de larvas de la mosca blanca para introducir sus huevos y así estos se desarrollen hasta una edad adulta. La hembra oviposita en las larvas más desarrolladas. Una vez que la hembra haya elegido su presa, va a determinar si le va a servir como alimento o para parasitarlas. Cuando la Encarsia formosa oviposita, se desarrolla una nueva avispa dentro de la larva. A la mitad de este proceso, la larva llega a oscurecerse. Y cuando la avispa adulta emerge, hace un agujero en la piel de la pupa. Otro ejemplo es la Aphidius colemani. Esta avispa, al igual que la anterior, también oviposita en otros organismos, pero en este caso en los pulgones. Aquí vemos cómo oviposita dentro de ellos y todos los estados larvarios de esta avispa pasan dentro del pulgón, en lo que se le llama la momia del pulgón, porque prácticamente el pulmón ya está muerto. El Neucellus californicus, este es un ácaro depredador de la araña roja. Se alimenta de varias especies de araña roja. A pesar de que el ácaro no puede ver, puede detectar telarañas producidas por la araña roja y el daño de la hoja a través del olfato. Este ácaro tiene preferencia por las larvas, pero a veces también se alimenta de los huevecillos. Cuando el Norcellulus californicus encuentra a su presa, absorbe todos sus contenidos, dejando únicamente la piel. Al decidirnos por utilizar un insecticida para el control de la plaga, debemos que saber qué tipo de aparato bucal tiene este insecto. También necesitamos saber en qué etapa fenológica del cultivo va a atacar para saber cuándo aplicar el producto, y también en qué estado de su ciclo biológico se encuentra el insecto, porque a veces es diferente, bueno, todas las veces es diferente el aparato bucal de una larva en comparación de un insecto ya en estado adulto.
¿Por qué tenemos que saber el tipo de aparato bucal? Porque al utilizar un insecticida de contacto, solo vamos a cubrir la parte superficial de la planta. Eso solo serviría para insectos con un aparato bucal masticador o lacerador. En cambio, para un insecto con aparato bucal picador, succionador, en este caso hay algunos insectos que tienen un sistema bucal, un aparato bucal tipo estilete, el cual introducen en la planta, llegando hasta el xilema y floema, succionando la savia. Aquí es necesario utilizar un insecticida sistémico, el cual recorre prácticamente todo el sistema de la planta, pero tampoco debemos de utilizar estos químicos de una forma exagerada, ya que ahí crearíamos una generación de resistencia. A continuación les explico de qué se trata. ¿Qué es la resistencia a insecticidas? Los insecticidas y acaricidas son herramientas muy importantes para el control de insectos y ácaros. Sin embargo, la eficacia de estas poderosas herramientas puede ser reducida en un proceso de selección conocido como resistencia a insecticidas. Una población natural de una plaga es controlada por un insecticida si se usa siguiendo las recomendaciones del fabricante. Todos o casi todos los individuos mueren a dosis de campo. Sin embargo, una porción de la misma plaga no será controlada con la dosis de campo, ya que todos los individuos no son eliminados con un tratamiento a la dosis de campo. ¿Cómo se origina una población resistente? En cualquier población animal hay una variación natural entre individuos de características biológicas como el tamaño, longevidad, fecundidad, etc. De igual modo, en las poblaciones de insectos hay una variación natural en tolerancia a toxinas, como pueden ser los insecticidas, desde los insectos más susceptibles hasta los menos susceptibles. Si ordenamos a los individuos de acuerdo a su tolerancia, podemos encontrar unos individuos más susceptibles y otros más tolerantes, pero la mayoría de la población estará dentro de una tolerancia media. La dosis de campo se establece para controlar todos o casi todos los individuos de una población normal. Cuando un insecticida es aplicado, la mayoría de los individuos muere, pero el porcentaje de supervivencia será mayor en los individuos más tolerantes. Cuando estos supervivientes se reproducen, la descendencia heredará los genes de tolerancia, por lo que su tolerancia media será mayor o menor su susceptibilidad. Si se deja de usar el producto, la susceptibilidad será rápidamente restaurada, ya que los individuos más susceptibles tienen una mayor supervivencia o una mejor valencia ecológica. Por el contrario, con la aplicación continua del mismo insecticida, solo los individuos más tolerantes sobrevivirán, seleccionando los insectos con genes de resistencia generación tras generación. Bajo esta permanente presión de selección, el sobreuso del mismo insecticida puede servir para generar más y más tolerancia, dando lugar a una población resistente no controlada ya por la dosis de campo. Así que eso ha sido todo. Espero les haya gustado la presentación
y muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima.